Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Vamos a leer a una misma voz, por favor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y San Lucas capítulo 15, verso 15, hablando del hijo pródigo, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a tener unas palabras más de oración y vamos a decirle al Señor que nos hable, hermanos. ¿Cuántos verdaderamente venimos a escuchar la palabra de Dios? Ojalá que Dios le hable y que Dios nos hable a todos. Podamos ser sensibles a la voz de Dios. Levante su mano y oremos. Padre, gracias te damos por la palabra. La bendición de sentarnos contigo en la mesa en esta mañana para escuchar tu voz, para escuchar lo que tienes que decirnos a cada uno. Ayúdanos a asimilar, ayúdanos a interiorizar la palabra para que podamos ponerla en práctica, ponerla por obra. Señor, desde el más niño hasta el más anciano, los amigos que se encuentran con nosotros, que escuchan la palabra, puedan también discernir, Señor, que es tu voz, que es tu palabra, quien les invita, quien les llama, quien les redarguye y exhorta, para que sean bendecidos en el nombre de Jesús. La gracia y la unción de tu Espíritu Santo nos acompañen en este día. Dando gloria al Señor, se pueden sentar. Bueno, la hermana Erika, hermana Alba, perdón, me pone, gracias. Ahí en la mitad, vea, ahí está ese recipiente que la hermana Alba está colocando ahí, es de los niños. Lo que pasa es que los hermanas de escuela dominical, ellos tienen clase, hacen clase para los niños a las 11 en la segunda dominical, pero nos están pidiendo el favor que como viene más gente a las 9, los que tengan a bien dar una ofrenda para los niños, una 500, 1000 pesos, una moneda, bueno, se está recogiendo una ofrenda los domingos o 2 ofrendas los domingos para escuela dominical. Ustedes saben que los niños necesitan colores, necesitan, bueno, hacer una cantidad de implementos. ¿Y de dónde sale eso? Pues de la ofrendita de los niños, porque a veces la ofrenda local no alcanza para muchas más cosas y por eso entonces nosotros aportamos también para los niños. Así que si alguien puede y quiere pasar a dar la ofrenda para los niños en la canastica del medio. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por el aporte. Bueno, si no ahorita. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar entonces del tema. A ver, ¿sí se acuerda lo que propusimos ahorita? A ver, yo quiero escuchar a alguien allá atrás. ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Sí se acuerdan? No de acuerdo. Bautizados, pero no convertidos. ¿Y por qué ese tema, hermanos? Porque posiblemente nuestra iglesia, a nivel general, a nivel nacional o mundial, hay creyentes que solamente se han dado un bañito en las aguas del bautismo, pero realmente no se han arrepentido de verdad, no se han convertido de verdad, no han tenido una experiencia de conversión, no han tenido una experiencia personal con el Señor, y por eso puede ser causa de la emoción del momento, causa
de que alguien me dijo, te tienes que bautizar, o por agradar a otra persona, no sé, que el joven o el hermano, la hermana, se hizo bautizar. Conocemos muchas historias, muchos testimonios de personas. Yo conozco hasta un testimonio de un pastor, que ahora es pastor, que él se bautizó siendo muy muchacho. Tenía por ahí 12 o 13 años. Pero se bautizó por miedo con los papás y por miedo al infierno. Pero no entendió bien lo que es el evangelio. No lo entendía bien. Resulta ser que después de 1 año o 2 añitos de estar ahí en la iglesia bautizado, el muchacho empezó a tomar malas amistades, se relacionó con gente pues de afuera y se desvió del camino y se apartó. Y estuvo apartado más de, póngale ahora, pongámosle perdón, unos 6, 7 años. Y usted dirá, ¿y cómo hizo para ser pastor? Que no se puede. Bueno, lo que pasa es que todo depende. Él no había conocido realmente del Evangelio, él no recibió el Espíritu Santo, él simplemente se echó un bañito en las aguas del bautismo, pero no se arrepintió. Empieza a contar para Dios desde el bautismo, desde las aguas del bautismo, o desde que la persona se arrepiente de verdad. ¿Qué es lo primero? El verdadero arrepentimiento, la conversión. Hay personas que posiblemente se han convertido aún después del bautismo. Y gracias a Dios porque llegó el momento en que se convirtieron. Se bautizaron. Lo ideal es que primero nos arrepintamos de verdad. Que primero nos convirtamos de verdad y luego seamos bautizados en el nombre de Jesús. Pero si ha pasado al contrario, en algunos casos ha pasado. Y no digo solo algunos, digo muchos casos. Yo quería y quiero pues hablar en esta mañana de ese tema. Realmente hay personas, uno ve en las congregaciones que en su corazón no hay un cambio. Porque cuando una persona tiene una experiencia de conversión a Dios, usted empieza a evidenciar, la misma iglesia empieza a evidenciar cambios en esa persona. Aún estoy hablando antes de ser bautizado. Y tú no ves, y ese muchacho, ese joven, ese amigo, ya uno lo ve como que Dios está tratando con él, con ella. Dios está haciendo un cambio de vida. Usted lo ve en los cultos, usted lo ve orando, usted ya lo ve que si decía palabras soeces no las dice, que si tenía amistades que no convienen ya no las tiene. Entonces Dios está operando un acto de conversión en esa persona, de transformación, de cambio. Pero hay otros que uno no les ve un arrepentimiento sincero aún después de ser bautizados. Es lo más delicado. No les ve uno una conversión. O si la tuvieron en algún momento, se descuidaron, se deslizaron y se apartaron. Aunque estén dentro de los cultos, yo conozco gente, no aquí, no estoy hablando por San Jerónimo. No, San Jerónimo es fuera de serie. En otras partes, que conozco gente que estando en los cultos, pero viven apartados del Señor. Esos de los cuales el apóstol Pablo dice que cuidado con aquellos que siendo fornicarios, adúlteros, ladrones, ávaros, cuidado con eso, ni los llaméis hermanos. Pablo era muy severo, por el Espíritu Santo. Ni aún comáis con ellos, porque alguien haciéndose pasar por hermano practica, vive en esa carnalidad, en esas obras de la carne, entonces no puede ser considerado hermano. Bendito el Señor. Y este es el ciclo triste de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que habiendo escapado de las contaminaciones de este mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, vuelven a enredarse, otra vez finalmente son vencidos. Se vuelven a enredar.
A estos, dice el apóstol Pedro, les ha acontecido lo que el gran sabio Salomón declaró por voluntad de Dios hace ya más de 3000 años atrás. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el Antiguo Testamento, y de eso quiero hablar un momento, en el Antiguo Testamento el cerdo era considerado un animal inmundo. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 11, versículo 7. Había allí unas leyes de Dios para el pueblo de Israel de los animales que ellos no podían comer, no podían tocar. Y uno de ellos era el cerdo. ¿Qué es lo que dice? A ver, lea conmigo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Ellos no podían comer carne de animales que eran considerados por Dios inmundos. De tal manera que aún en el tiempo de hoy el pueblo judío, los judíos ortodoxos, que son los más conservadores, que son los más drásticos, no comen carne de cerdo, porque para ellos la carne de cerdo es inmunda. De antemano la carne de cerdo todos sabemos que es una carne que causa muchas veces infecciones intestinales. Se tiene que asar. Bueno, para nosotros ya no hay problema, estoy hablando y voy a hablar de lo espiritual, lo que significa el cerdo. Para nosotros ya no hay problema porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, cuando habla de que algunos mandan a abstenerse de alimentos que son de parte de Dios, se pueden consumir porque con acción de gracia son santificados. Ya nosotros no tenemos el problema de comer. Si usted quiere comer una carne de una serpiente, lo puede hacer, dando gracias a Dios, si es capaz, y le gusta. Ya no hay problema. Lo que quiere decir es que los israelitas, Dios les había enviado este mandato para que ellos no comiesen carne de cerdo, porque sí, en realidad la carne de cerdo es de las carnes más que tienen más bacterias y que pueden afectar la salud del ser humano. De tal manera que la gente, los que saben de esto, dicen que la carne de cerdo se tiene que asar, fritar o cocinar al 160% de temperatura para quemar, para poder quitar esas bacterias que tiene esa carne. ¿Y a cuántos aquí les gusta la carne de cerdo? ¿Cierto que sí? Les gusta la carne de cerdo. Yo creo que aquí muchos casualmente obedecen más lo que la Biblia dice cuando Pablo decía: de todo lo que pongan en la mesa, de eso comed y no preguntéis de dónde es. Yo creo que a mí en una ocasión, por allá en una iglesia, me pusieron una carne que yo ni me di cuenta de qué era, pero me sabía rara. Yo creo que yo he comido carne de chucha. Perdón los que están ahí y ustedes aquí. Bueno, de carne de animales de monte, seguro. Y a uno como pastor le toca, hermano, comer de todo. Y no pregunte de dónde es. Para que su conciencia, ay, yo me comí esto, por Dios. Hasta carne de mico, ¿cuántos no habrán comido? Sí, es verdad. Pero ahorita lo hacemos porque estamos en el periodo, en la era de la gracia. Y ya no hay problema, nosotros no somos, y perdonen con todo respeto lo digo, nosotros no somos adventistas del séptimo día, que no comen cerdo, que guardan el sábado. No, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, donde las cosas han cambiado. Y donde para Dios ya no hay que guardar un solo día, para Dios hay que guardar los 365 días. Hay que ser santos todos los días de nuestra peregrinación aquí en la tierra. El cerdo, en la palabra de Dios, el cerdo es tipo del pecado. ¿Sabía eso? Así como también es un tipo o un símbolo de la persona impía que vive una vida perdida, una vida inmoral.
una vida de pecado. Pero, escúcheme, voy más allá. Pero también es tipo de los creyentes que aún después de ser bautizados siguen practicando el pecado. Que los hay, los hay. Como decíamos ayer en el conversatorio de jóvenes, los muchachos dicen, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Dicen algunos. Y hay creyentes que se han bautizado, pero que lastimosamente, tristemente, siguen practicando el pecado. El cerdo es tipo del pecado, es tipo de aquel hombre impío que vive una vida espiritual, moral, alejado de Dios, pero también es tipo del creyente, bautizado, pero que practica el pecado. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Será que hay una alabanza para el Señor? Que Dios nos ayude a no comer carne de cerdo, espiritualmente hablando. Estoy hablando espiritualmente. ¿Sí me comprende bien? El Señor, por boca del profeta Isaías, exhortó severamente a su pueblo Israel. Vamos a mirar en Isaías 65. Lo exhortó fuertemente, severamente, y les dijo, mire lo que les dijo en el versículo 2, 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, sus deseos, sus pasiones. Verso 3, hermano Jefferson. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Oiga, Dios también se aira con su pueblo cuando no está andando bien. Sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos. Sigamos en el verso 4. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Imagínense. Alabanzas al Señor. No podían comer carne de cerdo, no podían sacrificar en lugares altos, no podían ocultarse y meterse, imaginen, en un cementerio para hacer cosas abominables. Y ellos hacían todo eso y de algún modo llamaban a ira o colmaban la copa de la paciencia de Dios. Y Dios se airaba con ellos. Y por eso Dios tenía que reprenderlo fuertemente. Y por eso les pasaba lo que les ha pasado. Y a veces nosotros pensamos, ay, ¿por qué me está pasando a mí en mi hogar, en mi vida? ¿Por qué me suceden a veces cosas que a veces son pruebas, pero muchas veces no son tanto pruebas, son consecuencia de nuestros pecados? Porque después de haber conocido la verdad, después de haber conocido el camino del Señor, nos desviamos a hacer cosas que antes hacíamos. Ahí viene el problema con Dios muy delicado. Es triste, pero dentro del pueblo de Dios, hipotéticamente hablando, hay áreas dentro de algún segmento del pueblo cristiano que se hallan comiendo carne de cerdo. Amén. Viven aún en pecado. Hay poder en el nombre del Señor. Y les voy a decir que es carne de cerdo en lo espiritual. Amén. ¿Qué es lo que produce este mundo? Carne de cerdo. Mire usted, música mundana, inmoralidad en los medios digitales, en el internet. Eso es carne de cerdo. Deseos de la carne, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Carne de cerdo es lo que ofrece el mundo. El cerdo es tipo del pecado, el cerdo es tipo de la inmundicia, el cerdo, hermano, es tipo de la impiedad, de la inmoralidad. Gloria a Dios. Los deseos de los ojos, la gloria de la vida. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, por favor, versículo 6 de 1 Corintios. Es segunda, perdón. Primera, capítulo 10, eso está en otro capítulo. Versículo 6. El apóstol Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, hablando de los israelitas. Para que no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Y cuántos cristianos hoy en día por ahí andan y viven? No metidos en las cosas de Dios, no se mantienen orando, no se mantienen estudiando la palabra, no se mantienen en una devoción con Dios, sino haciendo cosas que aparentemente no son malas. El pueblo aquí se levantó a comer y a beber y a jugar. No quiero decir que un jueguito, que usted se vaya a hacer un deporte, no, pero cuando usted, hermano, se mete solamente que me enfrasco en hacer esto, voy a jugar aquello, voy a estar con mis amigos, con mi familia en un programa, aunque ahorita estamos en tiempo de pandemia, pero no importa, hay cuánto les gusta solamente la fiesta, el compartir, pero usted no los ve orando, usted no los ve ayunando, usted no los ve en la iglesia en las cosas de Dios metidos, sino en otras cosas, en otra actividad. El pueblo se levantó, dice aquí, a beber, a comer y a jugar. Y dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaban, y cayeron en un día 23,000. Y dice el verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire todo lo que está diciendo aquí la palabra. Pasemos al verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al Señor a celos. ¿Somos más fuertes que Él? Mire, Dios se indigna, hermano, hermana. Usted, el hecho, hermano, de hacer algún tipo de estas cosas, hermano, Dios con usted se puede indignar, conmigo se puede indignar. Todo lo que es inmundo, todo lo que es pecaminoso, el cristiano fiel y verdadero se tiene que apartar de eso. Si hay algo que en su vida hay un ojo que se le está desviando, porque mira mucho a las muchachas, porque mira mucho a las mujeres, porque hay esa pasión, hermano, es mejor que se saque ese ojo. No le estoy diciendo que quite el ojo literal, sino que usted se meta en la presencia de Dios. Señor, no quiero desagradarte, yo quiero vivir para ti, y Dios le va a sanar el ojo. Que le den caldito para sanar el ojo. Alguna cosa Dios va a hacer con usted. Pero hermano, todo eso hace parte de lo que estamos hablando. Cristianos comiendo carne de cerdo. Hombres casados ya aburridos con la esposa, que llevan 50 años viviendo juntos de matrimonio, porque se quieren cambiar o la quieren cambiar por dos muchachas de 25. Mujeres cristianas que se cansaron del marido y están oyendo la voz de otros hombres haciéndoles propuestas indecentes. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. No quiero comer carne de cerdo, yo quiero comer pan del cielo, palabra de Dios que edifique mi vida. Dele una alabanza fuerte al Señor. Que Dios nos ayude. Este es un tiempo muy difícil, donde tantos matrimonios se están destruyendo, parejas cristianas, hermanos. La tecnología, la ciencia ha traído un mal
al que no está preparado con el Señor, lo está moviendo fácilmente. Y lo está llevando a perder su relación con Dios primero y luego con su esposa o esposo, sus hijos. Bendito el Señor. Hermano, uno a veces ve creyentes aún aquí en los cultos y hasta viejos ya, perdónenme la expresión, con el teléfono ahí, hermano, mire, ni lo apagan en el culto y son ahí chat. Hermano, qué cosa tan horrible, qué esclavitud tan grande, qué atadura tan enorme. Si no respetan aún aquí en el culto, usted se lo imagina en la casa, usted se lo imagina en el trabajo, usted lo imagina haciendo cosas indebidas. Están comiendo carne de cerdo. Que Dios nos ayude, pero hermanos, si usted, le voy a decir lo que le puede pasar, lo que le pasó a aquellos judíos que estaban criando un hato de cerdo. ¿Se acuerdan? Cuando el endemoniado gadareno, y el Señor sacó esos demonios y los mandó a que se metieran en el hato de cerdo. Un hato de cerdo eran por ahí 2000 cerdos. Y ¿sabe por qué el Señor les quitó la ganancia a esos judíos de esos cerditos? Porque se le perdieron todos los cerdos y por eso esa gente se enojó contra el Señor. Echó los demonios en los cerdos y los cerdos se tiraron por el despeñadero al mar. Se ahogaron, se mataron los cerdos. Por algo el Señor les quitó esa ganancia y les quitó esos cerdos. Porque es que los judíos no podían criar cerdos. Los judíos no comen carne de cerdo, no pueden tocar el cerdo. Pero habían unos judíos en ese momento, en ese tiempo, criando cerdos. Criando cerdos. Ellos sabían que a los romanos, el imperio romano le gusta la carne de cerdo. Esa gente compraba carne de cerdo, esa gente, la comida preferida era el cerdo. Entonces esos judíos, claro, vamos a montar un negocio aquí bien bueno para que ellos nos compren y tener ganancias de los cerdos. Nosotros no comemos cerdo porque está prohibido por Dios. Pero hay un pueblo, hay un imperio, los romanos sí comen carne de cerdo, vamos a venderles a ellos. Es como cuando el cristiano monta su tienda, su negocio. Y en el negocio, en la tienda, siendo cristiano, vende cigarrillos, vende licor, vende cerveza, vende cosas que usted no las consume, pero que otros sí le pueden consumir y que a la suegra mía en estos días le desocuparon un primer piso ahí en Medellín, que tenían una tiendita muy buena, un negocio bueno. Y los dueños de esa tienda, de ese negocio, porque le alquilaron la casa y montaron su negocio. Y le dieron, porque la suegra mía se fueron, le entregaron la casa, le entregaron el negocio y le dijeron, si usted quiere, ¿por qué no pone usted la tienda? Quédese usted con la tienda. Y eso sí, le dijo la muchacha, yo le aconsejo, venda licor y venda cigarrillo, que eso es lo que más plata deja. ¿Y qué hace un verdadero cristiano, una verdadera cristiana? Vende cigarrillo, vende licor, que porque usted no lo consume, pero otros sí, entonces hay que venderlo. Eso es carne de cerdo. Alabanzas al nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Desafortunadamente hay creyentes, con todo cariño, no aquí en San Jerónimo, en otra parte, que vienen al culto, le cantan a Dios, pero luego que salen se van a comer todo tipo de carne de cerdo. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? Y es por eso que Dios dice, he extendido mis brazos a un pueblo rebelde que todavía está consumiendo carne de cerdo y en sus ollas lo único que hay, lo único que tienen es inmundicia. Inmundicia. Es triste, hermanos, es triste, pero hay que decirlo. ¿O usted qué quiere? Que si el Señor le dijo al pastor, dígales a ellos esto, pastor se quede callado. Ay de aquel atalaya que viendo venir el peligro, y él como atalaya tiene que advertir al pueblo. Viene, vea, cuidado, se quedare callado, la sangre de ellos será sobre su cabeza. Pero hay de aquel atalaya que viendo ver el peligro abre la boca y hace sonar la sirena de emergencia.
¿Sí o no? Peligro, peligro, peligro. Deje de comer carne de cerdo. Coma palabra de Dios. Viva para Dios. Dios lo quiere bendecir. Dios lo quiere sacar adelante. Dios lo quiere llevar al cielo. Viva para Dios. Es mejor, ¿cierto? Que a uno como que así sea la palabra un poquito dura. Pero yo prefiero, hermano, que me hablen fuertecito, pero que me digan la verdad. Que no que me den pañitos de agua tibia y... Ay, qué pesar de la hermanita. Viendo a toda hora novelas. No, Dios sabe. Qué pesar de la hermanita. Su lengua es tan larguita que no le alcanza sino para chismosear. Perdón. Qué pesar del hermanito que no la pasa y no murmurando y criticando. Oh, no, dejémoslo quieto. No. Hermano, esto hay que cortarlo con la espada de la palabra. De raíz para que Dios haga una obra especial. Si eres bautizado, pero te descuidaste, o si eres bautizado y no te convertiste, por eso vives de esa manera. Por eso la problemática en casa. Por eso no te entiendes con la esposa o con el esposo. Por eso vive como en la vecindad del Chavo, del 8. El Chavo detrás de Kiko detrás de la Chilindrina poniendo la calpa. Eso es una revoltura. Ustedes se veían el Chavo. Luego me vino a la mente el Chavo. Parece la hora de llegar a esa casa. ¿Sí o no? Porque como se mantienen comiendo carne de cerdo, entonces el problema va a estar ahí. La inmoralidad, la inmundicia y todo eso, hermano, no se obedece a Dios, a su palabra. Viene el problema. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Hay gente que se alimenta más de la carne de cerdo que de la palabra de Dios. ¿Y qué produce la palabra de Dios? Produce vida. Produce gozo en el espíritu. Amén. Produce salvación. El que provee para la carne, de la carne recogerá corrupción, recibirá pecado, inmundicia. Pero el que provee para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo, vuelvo y repito aquí, liberó al endemoniado de Gadara, ¿qué hicieron los demonios cuando salieron del endemoniado? Señor, porque los demonios conocen al Señor, porque estuvieron un día en el cielo y los echaron de allá a la tierra, llegaron. Sabemos quién eres, por favor, Señor, no nos juzgues antes de tiempo, permítenos ir. Mira, ahí hay un hato de cerdos que unos judíos del pueblo tuyo están criando cerdos. Déjanos entrar a esos cerdos. Y el Señor no, que hay gente que dice, uy, el Señor tuvo misericordia de esos demonios. ¿Cuál misericordia? ¿Sabe qué tenía que hacer el Señor? E hizo hacer despeñar a esos cerdos que los judíos, que esa familia estaban criando, porque ellos no podían criar cerdos. Les iba a quitar esos cerdos del camino. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Permítenos entrar al hato de cerdos. Y los cerdos estaban paciendo ahí en la montaña. Y entonces, siendo que los cerdos eran animales inmundos, el Señor Jesús les dio permiso para que entraran en ellos. Gloria a Dios. Y el momento en que los demonios entraron en ellos, dice la Biblia que los 2000 cerdos no resistieron. ¿Usted se imagina lo que hace un demonio en un cuerpo? Yo no sé cómo un hombre puede almacenar más de 2000 demonios dentro. Una cosa tremenda. Debe tener una capacidad mental en su espíritu, en su alma tan grande, que los demonios se recrean y se gozan haciendo cosas inmundas a través de ese hombre. Pero cada demonio entró al hato de cerdo, a los 2000 cerdos, y los cerdos no soportaron la presencia de esos demonios, de tal manera que se lanzaron al mar por un despeñadero y se mataron los cerdos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se murieron los cerdos, se ahogaron. Bueno,
Y mire lo que el Señor hizo en esa ocasión. Esos judíos no podían tocar, comer, mucho menos criar cerdos. Pero parece que alguien allí tenía esa cría de cerdos. Amén. ¿Saben por qué? Vuelvo y repito, porque la carne de cerdo era como. Pero ¿por qué criaban los cerdos? Porque vendían, sacaban ganancia. Y los romanos les gustaba mucho la carnita de cerdo, gloria a Dios. Bueno, aunque no hay que dar gloria a Dios por eso. Diga gloria a Dios a la palabra. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces los dueños de esos cerdos, ¿qué hicieron? ¿Ustedes leen bien la historia de ese? ¿Se han leído bien la historia? Los dueños de ese hato de cerdos se enojaron contra el Señor, se molestaron con él. Y el Señor como que eso les molesta. Pero el Señor les dice entre sí, lo inmundo pertenece a lo inmundo. Y en un instante eliminó las ganancias deshonestas en medio de ese pueblo judío. Yo digo yo pregunto esta mañana, me viene a la mente, ¿será que hay alguien en esta hora aquí que tiene un criadero de cerdos? No solo en su trabajo o en la casa, en el negocio, sino que secretamente en su vida. No lo sabe el esposo o no lo sabe la esposa. Los hijos no se dan cuenta, menos el pastor. Ese pastor es bobito, no sabe. Pero hay un Dios a quien no podemos engañar, de quien no nos podemos burlar. Hermano, hermana, si usted es bautizado, usted no tiene por qué tener criadero de cerdos. ¿Sí sabe lo que estoy hablando, hermano? Puede ser que ese criadero de cerdos sea una amistad, un amigo, una amiga para el adulterio, la fornicación. Hay cristianos con amigos o amigas con derechos. Hay poder en el nombre de Jesús. Eso que lo diga la gente que no conoce a Dios. Eso que lo viva la gente que es tipo del cerdo. Que se revuelca, que hace, que deshace, que no le importa si anoche se acostó con fulana o con sultano y amaneció con otro. Bueno, eso lo hacen ellos, pero un hombre, una mujer que ha conocido el camino santo del Señor, que ha sido tocado por la palabra de Dios, que Dios lo ha cambiado, ese hombre, esa mujer no puede seguir viviendo de esa manera o vivir de esa manera porque ha experimentado un cambio en su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, pero es que, hermano, no creo que eso sea malo. ¿Quién dijo que es malo yo escuchar o que alguien me mande un mensaje? Ay, cómo estás de bonita, ay, cómo estás de bella, mira, te luce. Y no es tu marido, y no es tu esposo, no son tus hijos. Y a toda hora te gusta, y a toda hora que te digan, y a toda hora estás por ahí, hermano, hermana, cuidado. Hay un cerdo, hay un criadero, hay algo que está afectando. Tienes que cortar eso, o si no Dios va a hacer algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Otros bautizados seduciendo muchachas en la calle, en el parque, viendo pasar y a ver cómo me le arrimo a fulanita, perenceja. Mujeres cristianas, entre comillas, bautizadas, por ahí citándose con hombres. Hay poder en el nombre del Señor. Yo creo que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia pura, preparada, porque ya viene el esposo. Tenemos un novio, tenemos un compañero, somos fieles a Él, a Él, a Él. Hermano, saque esa carne de cerdo de su vida. Sáquenla, sáquenla, se lo digo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hay gente, hombre, hay gente que uno se le acerca y le aconseja y le dice, pilas, cuidado. No, yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que Dios se moleste. No, eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted piensa.
Yo he abierto mis brazos a un pueblo que todavía está comiendo carne de cerdo. A un pueblo rebelde, a un pueblo obstinado, a un pueblo que no hace caso, a un pueblo que no recibe el consejo, que se han bautizado, fueron a las aguas del bautismo, pero no se han convertido, no se convirtieron. Yo he escuchado a un anciano en nuestra iglesia hace años y me gustó la expresión de ese anciano. Dijo, eso es verdad, le dije yo. Hombre Alecito, me decía el anciano, un pastor anciano, va a llegar el día en que nos va a tocar reevangelizar cristianos. Nos va a tocar, no, ya no se puede bautizar de nuevo, pero al menos que se conviertan, al menos que se arrepientan, porque están haciendo obras de impíos. Hay poder en el nombre del Señor, pero si tú no te arrepientes, no te conviertes, el bautismo no sirve para nada. Se lo digo en el nombre de Jesús, aunque le hayan invocado el nombre del Señor sobre su vida, si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento de verdad, hermano, tengo en riesgo mi salvación. Gloria a Dios, diga gloria a Dios si lo quiere. Puede ser que alguien esté jugando por ahí chance, maquinitas, juegos de azar, y gasta semanalmente una cantidad de dinero en esa carne de cerdo, pero no tiene para dar las ofrendas, no tiene para el voto, no tiene para el diezmo, porque se gasta la platica en carne de cerdo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos que secretamente consumen droga. Pastor, ¿un cristiano? Sí. Secretamente están consumiendo droga, secretamente toman licor, secretamente tienen relaciones sexuales ilícitas, secretamente hacen negocios ilícitos. Y no se ha dado cuenta el pastor. Eso es lo que usted cree. Y no se ha dado cuenta mi esposa. Eso es lo que usted cree. Pero llegará el momento. Dios tiene paciencia hasta un momento del tiempo. Dios es paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que usted o yo procedamos de verdad a un arrepentimiento genuino, verdadero, porque o si no el Señor va a echar por el despeñadero sus cerdos. Y usted puede llevar de la rume, perdóneme esa expresión, porque usted se puede ir con los cerdos también. En ese envío de los demonios a los cerdos y se fueron por el despeñadero, perdieron la ganancia. ¿Y cuántos aquí creemos que ganamos con el Señor? Sí, con el Señor ganamos. Pero lo que tengamos, lo poquito que tengamos del Señor, gracias hermano, si no nos arrepentimos de verdad, se va a perder. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Son cerdos que muchas veces el creyente está criando en su vida. Son cerdos que muchas veces, hermano, ahí están. Y Dios me ha mandado a decirles esta mañana. Así no lo crean. Pero Dios me ha mandado a decirles en esta mañana, en esta hora, que usted debe de sacar esos cerdos voluntariamente. O el Señor va a permitir que esas legiones de demonios entren en esa situación. Y esos cerdos se van a ahogar en las aguas profundas del fracaso para destrucción, que pueden llevarse parte o también toda su vida con ellos. Si usted no los saca voluntariamente, el Señor se los va a sacar. El Señor se los saca. Amén. Tarde o temprano, escoja usted. Usted verá. Dios me mandó a decirles por la palabra. O saca los cerdos, o te los saco yo. Y mire, no espere que Dios los saque. No podemos tener criadero de cerdos secretamente en nuestras vidas. Somos bautizados en el nombre más glorioso que hay. Sobre nuestra vida se ha invocado un nombre que es sobre todo nombre.
Él nos ha dignificado por el Evangelio. Llevamos su nombre donde vamos. Somos del nombre. Somos la iglesia preciosa del nombre de Jesucristo. No podemos vivir de cualquier manera. Hermano, por favor, su testimonio, guárdelo, cuídese, saque fuera lo que tenga que sacar, pero no más cerdos en la vida del cristiano. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Mire usted las características del cerdo. Usted un cerdo, ¿cuántos aquí han criado cerdos de verdad? Sí, hay gente que no es malo criar cerditos, pues cerditos normal, literal. Pero estoy hablando de que no puede criar cerdos espirituales en su vida. Si usted ha criado cerdo, usted se da cuenta que el cerdo es un animal que no necesita mucho cuidado. ¿O sí? Usted no necesita organizarle una casita bien bonita, adornadita con una alfombra bien higiénica. Usted no necesita ponerle un abrevadero de agua muy higiénica, muy sanitaria. No. Usted le pone al cerdo un plato de comida, un manjar bien exquisito aquí con frutas, una ensaladita de frutas, una carnita bien preparada, un pancito, arrocito, y aquí le pone otro plato con comida pasada, corrompida, vuelta a nada, aguamasa, llena de moscas. ¿Para dónde va a coger el cerdo? ¿Para acá o para allá? Para la comida que está aquí, llena de moscas putrefactas. Entre más dañada, más le gusta el cerdo. Amén, amén. Hay poder en el nombre del Señor. Usted puede vestir al cerdito, lo puede bañar. Bañe un cerdo con jaboncito, buen jabón, baña el cerdo, póngale champú, afeítelo, métale loción, póngale un trajecito blanco y un corbatincito negro, pero tenga mucho cuidado. Si le abre la puerta o se le escapa, el cerdo va a salir corriendo y va a buscar el lodo más cenagoso, el pantano más feo, para irse a revolcar allí, porque es la naturaleza del cerdo. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. La única manera en que el cerdo puede ser o perder su apetito de ser cerdo es ser cambiando su naturaleza, y eso es cosa imposible. Cerdo es cerdo. Alabanzas al Señor. Y por eso el creyente o la persona bautizada, aunque sea bautizada, pero si no ha experimentado un encuentro con Dios, una conversión genuina, un arrepentimiento genuino, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Termino diciendo, vea, la naturaleza del hombre pecador es similar a la del cerdo, en lo espiritual y en lo moral. Usted ve que el pecador, el impío, no necesita de mucho cuidado. Usted eso lo sabe. Usted vivió así, yo viví así también. Los que hoy, por la gracia de Dios, Dios nos tocó. ¿A cuánto Dios nos ha tocado? Nos cambió la naturaleza. Teníamos una naturaleza inclinada, como el cerdo. Es más, la Biblia dice que nos levantó del lodo cenagoso donde estábamos. Estábamos como el puerco revolcándonos en el cielo. Yo me acuerdo de dónde me sacó a mí el Señor. Por eso en esta mañana yo le tengo que dar gracias a Dios, porque yo era como un cerdo revolcándome en el pantano del pecado, pero en esta mañana hubo alguien que metió su mano poderosa en ese lodo y me rescató y me limpió y me bañó y me perfumó y me llenó con su Santo Espíritu, y por eso ahora soy diferente. Él me ha cambiado. Ya no solamente soy bautizado, sino que Dios me ha convertido a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, cuando se lleva una vida lejos de Dios, el hombre sin temor de Dios, la mujer sin temor de Dios, y permítame, no quiero sonar ofensivo con lo que voy a decir, pero voy a decir la verdad.
El hombre y la mujer sin temor de Dios se acuesta con quien sea. Duerme donde quiera. Bebe, fuma, se emborracha, se droga. Para él o para ella todo eso es normal. ¿Es verdad o no es verdad? Usted puede lavar, bañar a un hombre pecador con los mejores jabones, los mejores perfumes, vestirlo con la mejor ropa. Y lo único que va a tener es un pecador más sofisticado. Usted ve gente con dinero. ¿Sí o no? Con mucho dinero. Y usted los ve bien vestidos, bien bañados, bien perfumados, con sus buenos carros, en sus buenas fincas. Llega la noche y empieza la fiesta, la parranda, la inmundicia, sus borracheras, sus orgías, sus drogas, su alcohol. Y se vuelven como el cerdo. Y usted ve por ahí otro que no tiene dinero, que no tiene capacidad, lo ve en la calle, tal vez pidiendo 500 pesos por ahí sucio. Pero es el mismo, son las mismas características del hombre rico al hombre pobre. Espiritual, moralmente tienen similitudes grandes porque son pecadores que no han sido tocados ni cambiados por el poder de Dios. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. Al cerdo no hay que cocinarle una dieta especial. En las tiendas venden comidas para gatos, comidas para perros, comidas para pájaros, comidas para peces. Pero usted casi no encuentra por ahí comida especial para cerdos. ¿Cierto que no? Hay un cuido que por ahí le dan al cerdo. No lo venden, pero es un cuido revuelto con... no le digo yo a usted. Por lo general el cerdo come los desperdicios, las sobras, lo que le pongan al frente, no tiene gusto para su alimentación. Amén. El cerdo contiene en su carne el parásito que causa en las personas enfermedades intestinales. Debido a esto la carne hay que asarla bien, muy bien, al 160% de temperatura. Usted puede cocinar un plato de comida saludable, especial para el señor cerdo, ¿cierto? Pero él no lo va a querer. Amén. El hombre pecador es igual. El hombre no convertido es igual. Mire, el hombre que es sin Dios, que está sin Dios, él no tiene una dieta especial. Usted le puede dar a un creyente carnal, escúcheme, porque hay creyentes carnales. Sí lo sé. Hay creyentes espirituales y ojalá que todos los que estamos aquí, ojalá seamos creyentes espirituales. Pero hay creyentes carnales. Usted le puede dar a ese creyente un plato con pecado. Vea, incluye la lista del menú: baile, licor, gente inconversa, palabras obscenas, deshonestas, inmoralidad. Y al otro lado le coloca un plato de decencia, de honestidad, de pureza, de santidad, de palabra de Dios. ¿Y cuál escoge? El creyente carnal. Oh, donde los amigos inconversos, donde hay rumbita, donde hay licor, porque hay creyentes que viven así. Hay poder en el nombre del Señor. Él va a preferir las algarrobas del pecado que las delicias y los manjares de la palabra de Dios. Porque todavía, yo le digo, ¿para cuántos todavía la palabra de Dios es un manjar? Yo no sé, pero no escuché bien. ¿Para cuántos todavía la palabra de Dios es un manjar? No hay como la palabra. Oh. Esto está preparado en la panadería del cielo. Hermano, esto no lo sacan por aquí en ninguna universidad. Esto no es un cuento barato como algunos venden por allá afuera. No, esto es palabra dirigida, enviada del mismo cielo. Es un manjar. Como la miel recién sacada del panal. Así es tu palabra, mi paladar.
Alabanzas al nombre del Señor. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que hace que un creyente, a un carnal, se pueda convertir a Dios con todo el corazón. Vamos a orar. Y seguimos ahorita. Bautizado pero no convertido. ¿Será que habrá alguien por ahí con un criaderito de cerditos ahí en casa, ahí en su vida? Nadie sabe, pastor. Solo sabe solo Dios, y con que Dios lo sepa. ¿Y no te da temor que Dios sepa eso? Bueno, gracias a Dios porque Él es misericordioso. Pero acuérdate, la misericordia de Dios llega hasta un límite. Si no sacas los cerdos, te los va a sacar Él. ¿Cuántos aquí queremos orar de verdad, de corazón? ¿Cuánto podemos reconocer que hay en mi corazón de pronto pongámosle unos 5 cerditos, pues no más? Que no haya muchos. No sea como el fariseo que oraba consigo mismo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores, ladrones, fornicarios. Oiga, ese hombre no tenía cerdos. ¡Uy, qué maravilla! Pero tenía más cerdos que el publicano. El publicano reconoció: Señor, soy un hombre que tengo un criadero de cerdos. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Como el hijo pródigo volvió en sí en el momento cuando estaba alimentando cerdos, estaba en un criadero. El hijo pródigo dijo, volviendo en sí, dice la palabra, dijo: uy, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí pasando hambre? Uy, esos cerdos, comiendo aquí comida de cerdo. No, yo no quiero seguir comiendo comida de cerdo. Yo quiero comer de la mesa de mi padre, que hay un manjar especial para mí. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera comer solo comida del cielo? No más comida para cerdos. Levante su mano y le va a decir al Señor de corazón: Señor, a veces no me atrevo a levantar mi cabeza. Hable con Dios un momento. Señor, qué vergüenza contigo. Oh, mi Dios. Ayúdanos. Señor Jesucristo, no solamente a ser bautizados, no solamente a llevar tu nombre invocado sobre nuestra vida, sino a ser personas, hombres y mujeres convertidos, arrepentidos de verdad. Que no practiquemos más el pecado, que aunque los tiempos y los días son difíciles, Señor, nos podamos guardar para ti. Oh, mi Dios, nada de licor en mi vida, nada de drogas en mi vida, nada de fornicación ni adulterio en mi vida, nada de cosas ilícitas en mi vida. Yo tengo que ser un hombre, una mujer transparente, un hombre puro, una mujer pura, porque Dios para eso me ha llamado, para hacer obras de pureza y de santidad, para vivir para Dios, para guardarme para Él. Soy bautizado, pero también soy convertido en el nombre poderoso de Jesucristo. Un aplauso final para Dios. Oh, mi Dios, gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias.